yo les quiero echar un chisme porque yo no sé si ustedes se acuerdan de un señor que era escolta de Hugo Chávez, que se volvió multimillonario, que lo cogieron en Miami, que estuvo en un juicio. Tenía propiedades en Florida. Ese señor es de apellido Andrade. El hijo de ese señor, que tiene menos de 30 años, está en Bogotá, es un empresario respetadísimo en Bogotá, parece que le van a dar una visa como empresario. Una intervención puede llevar a hacer mucho más daño del que puede hacer, o de los beneficios que puede hacer. Y es porque, hombre, si un apagón de 4 días a nivel nacional no es suficiente para despertar a las personas, para que las personas se levanten, entonces creo yo que nada lo va a hacer. Pero no tiene... Colombia antes exportaba a Venezuela más de 6.000 millones de dólares anuales, por lo menos esa fue la cifra a la que llegamos en el año 2008, con chavismo y todo, pero 6.000 millones de dólares era el nivel de exportación. Hoy por hoy es nada más de 275 millones de dólares. La migración, más de 1.174.000 venezolanos llegaron hasta el año anterior, porque hoy deben ser más. Para finales de 2019 se estima en 2 millones el número de venezolanos. Pero a Colombia. A Colombia nada más. Sí. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos más importantes de la semana. Hoy tenemos un episodio especial, pues por lo que está viviendo Venezuela, creo que ameritaba que habláramos específicamente de Venezuela y del apocalipsis que estaba ocurriendo en ese país, porque yo no veo cómo de otra forma llamarlo. Es una masacre, es un genocidio, las imágenes son simplemente impactantes. Entonces yo creo que voy a empezar por hacer como un resumen de lo que ha pasado en los últimos días. Ustedes me interrumpen si se me olvida algo y luego empezamos a de pronto debatir sobre lo que debería suceder y sobre cómo pudieran ayudar otros países a Venezuela. Lo que sucedió a grandes rasgos es que hubo un apagón generalizado, hay un apagón generalizado, toda Venezuela se vio afectada, la planta más importante de Venezuela pues colapsó. Es la que distribuye energía al 80% de Venezuela, entonces pues se imaginarán ustedes cómo está. Ha habido episodios en los que ha vuelto la electricidad, sin embargo se vuelve a ir muy rápido y entonces nosotros creemos que puede ser evidente, pero me di cuenta hablando con otras personas que no es evidente las consecuencias que puede traer un apagón de esta magnitud, porque estamos hablando no solo de que la gente no tiene luz y es incómodo y que no puede utilizar el metro, sino que estamos hablando de que en los hospitales pues no hay cómo atender a las personas, porque la gente que está en los quirófanos pues se murió, los bebés que necesitan incubadoras no tienen incubadoras, los videos de los bebés yo creo que a mí es lo que más me ha impactado. Hay bebés que deberían tener respirador y como no hay electricidad pues lo hacen manual y pues evidentemente los niños se están muriendo. En un hospital solamente reportaron el domingo 80 bebés que murieron solo en un hospital, porque igual es que en este momento no se tienen cifras, pues porque la comunicación es difícil, porque además no hay cifras oficiales, las morgues más importantes del país están militarizadas. Además es difícil también enterrar a los muertos, según he estado escuchando. Claro, no, es complicado, las personas no pueden enterrar ni siquiera a sus seres queridos, no solamente por el apagón, bueno, también por el apagón, sino también porque no es posible o no hay una estructura que esté trabajando. Sí, ahorita todo está fracturado. Y nos está afectando también a nosotros, ya que decías que dijéramos algo que de pronto se te estuviera pasando, nos está afectando directamente porque en el departamento del Bichada, gran parte de ese departamento se surte de la energía de Venezuela. Entonces, en el Bichada están sin luz también, en Colombia. Bueno, pero sigamos con los desastres del apagón, porque vamos a numerarlo uno por uno los que se nos vayan ocurriendo. Tenemos bebés que están falleciendo porque no tienen incubadoras. Tenemos, por ejemplo, los enfermos renales que necesitan diálisis. No se puede hacer diálisis porque no hay ni agua ni luz. No hay agua, porque claro, muchos edificios el agua llega, es por bombas, claro, que con la luz se necesita electricidad para eso, entonces no hay agua. Ya hay videos de gente como loca corriendo buscando agua. Ahí se ven caños, se ven personas que están en los caños de la ciudad buscando el agua en esos mismos caños, quiero decir, es agua que ya es contaminada y no tienen ya ni siquiera agua y les toca buscar esa agua para sobrevivir, por ejemplo. La comida, evidentemente, ¿cuánto dura algo sin congelar? Un día, creería yo que dura un día.
Bueno, ayer leí en Facebook, alguno de mis contactos en Facebook que vive en Venezuela, escribió que la carnicería que queda enfrente de su casa había una fila enorme que le daba la vuelta a la manzana y ella bajó a ver qué era lo que sucedía y dice, no me pude ni arrimar del olor tan asqueroso, estaban regalando la carne podrida. O sea, estamos hablando de un país donde la gente tiene tanta hambre que se come carne podrida. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cuánto puede durar un país sin electricidad? Sí. O sea, que hasta que lleguen, no sé, al canibalismo, porque ya sabemos que en Venezuela se comen a los perros en las calles, a los perros callejeros, a las palomas, a las torcasas, pero ahora con esto, ¿qué es lo que va a suceder Es que en puede Venezuela? llegar como una tragedia, como digamos la de Ucrania, cuando la Unión Soviética de manera planificada elimina o más bien no elimina, sino quita todos los alimentos de Ucrania, que Ucrania es, como ustedes saben, el granero de la Europa Oriental. ¿Y qué es lo que pasó? Pues murieron millones de personas, millones de ucranianos, y al final, como tú bien lo dices, llegaban al punto del canibalismo, comenzaron con los perros, los caballos, después las ratas, y después de las ratas que ya no había nada, ya comienzan a comerse a lo que se muere, al vecino que se muere, comienzan a comerse. Y eso es lo que podría estar llegando a pasar si sigue, digamos, este tipo de dictadura que se sigue afianzando en el poder y que no entiende que la gente no quiere que estén ahí ya más. Lo de Venezuela es una espiral descendente a la cual hay que ponerle freno. A mí, ¿qué me preocupa? Me preocupa que la sociedad colombiana no es del todo consciente de la importancia del tema de Venezuela. Muchos se preguntan, ¿y por qué Venezuela tiene que ser un problema de primer orden en la agenda del presidente Duque? Claro. Es que no es un problema de tercer orden. Y yo quisiera enunciar acá 3 cosas principalmente, y es, primero, el tema de la balanza comercial. Colombia antes exportaba a Venezuela más de 6.000 millones de dólares anuales, por lo menos esa fue la cifra a la que llegamos en el año 2008, con chavismo y todo, pero 6.000 millones de dólares era el nivel de exportación. Hoy por hoy es nada más de 275 millones de dólares. La migración, más de 1.174.000 venezolanos llegaron hasta el año anterior, porque hoy deben ser más. Para finales de 2019 se estima en 2 millones el número de venezolanos. Pero a Colombia. A Colombia nada más. Sí. Estamos hablando... pero también hay que dar la cifra de los 4 millones que podrían llegar a Colombia en 2020. De aquí a 2020, 4 millones. Pero en ese momento tenemos 1.174.000, al menos esa es la cifra de migración Colombia. Entonces hay otro problema que es la migración. Y el tercer problema es la criminalidad. Colombia no tiene una industria, un comercio lo suficientemente desarrollado. Yo creo en los beneficios de la migración, pero un país que no tiene el músculo económico, la capacidad de poder usar toda esta mano de obra que llega al país, pues sencillamente esa gente se va relegando y eso es un caldo de cultivo para la criminalidad. Entonces yo creo que Venezuela sí es un problema de primer orden para Colombia y estoy de acuerdo en que sea uno de los primeros puntos, yo creo que es el primero, si no el segundo, en la agenda del presidente Duque, porque pues es algo que nos está afectando a nosotros. Y respecto a la criminalidad tenemos tanto, digamos, el delincuente común e incluso lo que algunas personas llaman buenas personas en el lugar equivocado, es decir, el que tiene mucha hambre y se roba un celular, tanto como la guerrilla de las FARC, el ELN, los colectivos. Miren, el otro día estaba viendo en las noticias un caso de un secuestro de un carro. O sea, secuestraron una camioneta, llamaron al dueño y le dijeron, tenemos su camioneta, le pedimos tal. Estaba con un amigo venezolano y me dice, son venezolanos los que hicieron eso. Claro, luego salió que sí, efectivamente eran venezolanos. Ese es el método que utilizan los colectivos allá para conseguir dinero, secuestrar los carros. Entonces estamos hablando de criminalidad en todo sentido, digamos en todos los niveles que se pueda ver, pero bueno, creo que ya hemos hablado del desastre, hemos hablado de... Sí, es que además de eso, pues hay muchos datos que uno puede dar, así los datos estén escondidos, es posible dar muchos datos de lo que está sucediendo. Y digamos, yo estaba revisando, digamos, algunos de estos y, por ejemplo, hablaba del poder adquisitivo de la moneda. Según Juan Ramón Rayo, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda llega a un 99,9997%.
Así es como, esa es la inflación que, bueno, se les acabó la renta petrolera y entonces, ¿qué es lo que hicieron las élites? Pues para seguir ganando plata, pues el robo que es el robo inflacionario. Además de eso. Imprimir dinero a lo loco. ¿Quiénes son los primeros que lo utilizan? Entonces, cuando ellos son los primeros que lo utilizan, el dinero no ha sido inflado aún y por lo tanto, entonces tienen una ganancia de ese dinero impreso. O sea, una inflación del 50%, por ejemplo, significa que usted en el mes siguiente, digamos, inflación 50% mensual, significa que en el mes siguiente usted con el mismo sueldo va a poder conseguir la mitad de las cosas que conseguía. Entonces, imagínese, la inflación de Venezuela ya está por el 1.000.000%. Sí, sí señora, y además de eso, bueno, además no solamente el tema de la inflación, también está la renta per cápita y se ha visto que se ha reducido la renta en un 46% desde 2013 a 2019 se ha reducido un 46%, es decir que al contrario de lo que sucede en un país medianamente capitalista, aquí lo que pasa es que ¡pum!, todo se está cayendo y todo, pues, las personas están volviendo cada vez más pobres. Y es que eso mismo lo dicen también las cifras, digamos, el 60% de los venezolanos viven en pobreza extrema y el 26% en pobreza, quiere decir, o el 86% de las personas que viven en Venezuela son pobres. Además de eso, ese socialismo que tanto hablan las personas que dicen, no, que es para la igualdad y todo eso, pues resulta que tampoco, digamos, la desigualdad en el 2017 ha sido, en el Gini ha sido del 0,65, cuando antes, quiere decir, en 1998, antes de que llegara Chávez al poder, esa inequidad era 0,49 según los índices del Gini. Ese dato sí está muy raro porque tenemos al 80%, si no el 90% de la población venezolana viviendo en la pobreza. Uno diría que es una sociedad muy igual hacia abajo, por supuesto. No, es que los que son más ricos, es que los que tienen, claro, o los que están muy ricos más tienen mucha poder, riqueza. exacto, los que tienen todo el poder, pues son las élites. ¿Ustedes sabían que Conrado Gini era un fascista? Entonces esta medida es algo muy usado por los economistas hoy por hoy, pero yo no confío en ese índice de Gini, que el 10% tiene más que el 90% restante y el 1% pero de ese es 10% que, más de acuerdo, que el restante. sin importar. El problema no es la desigualdad, sino totalmente. el problema es la miseria que está afrontando el pueblo venezolano. No, acá nadie cree en la desigualdad. El problema es que si ellos dicen, exacto. Si ellos dicen que el socialismo ayuda a acabar con la desigualdad, pues eso se debiera ver y no sucede. O sea, hay países muy ricos que son muy desiguales, así como hay países muy ricos que son muy iguales, y al contrario también hay países muy pobres, muy desiguales. O sea, no va de la mano eso. Es que el socialismo es muy bueno y muy efectivo a la hora de empobrecer a los ricos, seguir manteniendo pobres a los pobres y enriquecer a los políticos que llevan a cabo esas banderas y esas políticas de izquierda. Enriquece a no a las élites políticas, al político oportunista y populista. Digamos, hay una frase de Paulo Coelho, yo sé que se van a reír porque es Paulo Coelho, pero dice, cuando un político diga que va a acabar la pobreza, es que va a acabar la pobreza de él, no va a acabar la pobreza de nadie. Cierto. Bueno, a propósito que estamos hablando de los ricos y de los boliburgueses, yo les quiero echar un chisme porque yo no sé si ustedes se acuerdan de un señor que era escolta de Hugo Chávez, que se volvió multimillonario, que lo cogieron en Miami, que estuvo en un juicio. Tenía propiedades en Florida. Ese señor es de apellido Andrade. El hijo de ese señor, que tiene menos de 30 años, está en Bogotá, es un empresario respetadísimo en Bogotá, parece que le van a dar una visa como empresario, él monta caballos, entonces se está comprando los caballos más caros del mundo y bueno, la pregunta es, ¿será que no se han dado cuenta los del gobierno Duque que este señor está ahí? Porque en redes sociales vemos lo que sucede alrededor del mundo. Cuando se encuentran un chavista en España, en Estados Unidos, en Miami, en donde sea, lo filman y empiezan a insultarlo, que yo creo que está muy bien, porque son unos ladrones que deben ser condenados internacionalmente. El presidente Duque lanzó una lista hace poco en la que incluso metían a un cantante de merengue y el cantante salía a decir que él no tenía nada que ver. Bueno, eso estuvo perfecto. Pero entonces ahora tenemos a un señor que es hijo de uno de los que más ha robado en Venezuela, del ex escolta de Hugo Chávez, que es multimillonario. Y parece que le van a dar una visa de comerciante, de empresario, entonces hay que poner el dedo en la llaga. Y no solo eso, es que las élites de Venezuela se han venido apoderando, pues, o se han venido enriqueciendo a costa de los demás. Yo creo que el mejor ejemplo es la hija de Hugo Chávez. María Gabriela Chávez, que es la mujer más rica de Latinoamérica. La vieja más rica de Latinoamérica, y ella dice,
es que no, es que yo me volví rica por Herbalife. Bueno, Entonces, creo que no. eso es un fake news. ¿Qué? Sí, creo que ¿Ah, no sí? lo dijo. Ah, Creo bueno, que qué es- pena. Entonces, disculpas. Sí, pero no, o sea, ese tipo de fake news son muy reales porque seguramente la mujer esta dirá alguna cosa así cuando evidentemente todos sabemos que nunca en su vida ha trabajado. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero pasar a un tema que es, digamos, el tema en el que podemos tener un debate acá y lo voy a abrir paso a ese tema hablando de la última noticia que tenemos desde Venezuela, que es María Corina Machado pidiendo que la Asamblea Nacional active el artículo 187, numeral 11. Ese artículo de la Asamblea Venezolana lo que dice es que la Asamblea Nacional puede permitir el ingreso de militares extranjeros al territorio venezolano. ¿Qué es lo que dice María Corina Machado? No hay tiempo, aquí las horas se cuentan en muertos, la estoy citando cierto. textualmente, las horas se cuentan en muertos, no podemos solos. La única forma es que desde una iniciativa de venezolanos, pero con ayuda militar extranjera. Claro. La intervención militar ya empezó y yo no lo había visto de esta manera, pero en una conferencia de nuestro amigo Jorge Eduardo, un libertario, profesor de la Universidad de los Andes, muy interesante, muy pilo, me hacía caer en cuenta que ya empezó, ya hay una intervención militar pasiva. Mire, el hecho de que Estados Unidos le haya dado el control de Citgo, que es la filial norteamericana de PDVSA, a Juan Guaidó, y el hecho de que Duque le haya dado el control de Monómeros, que es una empresa venezolana con sede en Barranquilla, a Juan Guaidó, ya es una intervención militar pasiva. ¿Por qué? Porque con base en la soberanía de estos dos países, con base en la soberanía de Estados Unidos, la soberanía de Colombia, que está resguardada por sus Fuerzas Armadas, es que están tomando ese tipo de decisiones y el Estado de Venezuela no puede hacer nada. O sea, es decir, ya hay una intervención militar pasiva, y hay una intervención militar pasiva también cuando se permite el paso de Fuerzas Armadas venezolanas a Colombia. Y acá se están rearmando y acá se están conformando y desde acá está despachando de alguna manera Guaidó. Entonces yo creo que ya hay una intervención militar pasiva, claro, pero hay que dar paso a una intervención militar activa, y esa intervención militar activa tiene que ser llevada a cabo por Estados Unidos. No puede Colombia, yo no estoy de acuerdo con que Colombia pise suelo venezolano. Me parece que sería un error y un desacierto total que el ejército colombiano haga presencia en Venezuela. Colombia debe resguardar sus fronteras, pero Estados Unidos es quien debe intervenir. Yo digo una cosa y bueno, vamos a seguir de nuevo en desacuerdo, como lo hemos dicho en un anterior episodio, que yo estaba completamente en desacuerdo en una intervención militar. Y es no solamente porque me parece que también es peligroso que pueda Colombia entrar a una intervención militar o pueda entrar también a llenar las capacidades, digamos, que le podrían faltar a Estados Unidos. Pero además de eso es el tema de que una intervención puede llevar a hacer mucho más daño del que puede hacer, o de los beneficios que puede hacer. Y es porque, hombre, si un apagón de 4 días a nivel nacional no es suficiente para despertar a las personas, para que las personas se levanten, entonces creo yo que nada lo va a hacer. Pero no tienen armas. ¿De qué se sirve? levanten ¿cómo? De acuerdo, nosotros no lo podemos, armas. primero, nosotros lo podemos hacer, podemos, digamos, ayudar en temas militares con el tema de entrega de armas. Yo no estoy en desacuerdo con esa idea, pero el tema de que entre Colombia... Es que no estamos hablando de que Colombia intervenga entre militarmente Colombia en o entre Estados Unidos, cualquiera de los dos. Hay cosas, hay distintas formas, digamos, de que una crisis pueda llegar a terminar el régimen que está causando ese problema. No sé, por ejemplo, pongámonos como ejemplos, digamos, lo que fue Rumania con Ceausescu, lo que fue, digamos, la República Checa con la Revolución del Terciopelo, lo que fue el Muro de Berlín. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el camino que tú ¿Cuál es mi Venezuela? camino? Mi camino es que nosotros no nos podemos meter. No. Pero ¿cómo, si tú fueras Juan Guaidó, qué harías? Primero, es que lo que se hace es una huelga general completa digamos, de toda la estructura o de toda la empresa o todos los privados que les queda. Primero ya es están eso. en huelga, Ya están Mateo. en huelga, Están van a ahí. seguir Perfecto. aguantando hambre. Mira Cuba, Mateo. Perfecto, es que mira, Cuba, en huelga están, pero es que ustedes simplemente creen que llevar unas fuerzas militares va a acabar eso, cuando es que primero eso
es la mejor excusa para el régimen socialista. Es la mejor excusa para que el régimen socialista diga, esta revolución no es legítima y por lo tanto vamos a atacar. Es que no ¿sí? es una revolución, Entonces, es una contrarrevolución. Y yo una creo que revolución la intervención, contra revolución, mire, como usted sí, quiera. ¿sabe qué? Porque es legítima. Es ilegal para el No estoy diciendo que es sea ilegal, legítima, es estoy ilegal diciendo que para es los excusa de socialistas ellos. que son No, los él que lo que tienen dice- el poder. no, él pero lo es que dice ilegítima. es que cuando- Perdón, es legítima porque Sí, la de acuerdo, no, nadie población está venezolana discutiendo es la eso. que está Él pidiendo. de lo, acuerdo, que, lo que dice Mateo es esa típica idea de que si tú matas al tirano o al dictador, entonces van a quedar como los socialistas son los pobres y que pobrecitos. El y que el Estados imperio nos Unidos- ganó, el Sí, imperio claro. no dejó hacer la revolución socialista. Claro, pero- eso es lo Que principal romanticen que van lo a que decir. quieran, que No me, romanticen. primero, romantizar eso hace que preciso el origen del problema, que es el socialismo, no se elimine y no podamos erradicar el socialismo del No mundo. se va a eliminar porque ¿Sí? siempre hay gente mala. Mira en Chile, cuando cayó Salvador Allende. Salvador Allende sí era una versión setentera de Maduro, pero lo siguen adorando. La izquierda No, pero chilena además- sigue teniendo como referencia. a Además, yo Salvador creo Allende. que varios hechos, y esto yo también soy muy desconfiada de qué tanto liberalismo puede haber en Venezuela, pero digamos varios hechos me muestran a mí que unas cuestiones básicas sí las entienden los venezolanos. Miren, cada vez que Maduro anuncia que va a subir el salario mínimo, lo primero que hacen los venezolanos es salir a las calles a abarrotar los supermercados porque saben que cuando se anuncia una subida del salario mínimo, todos los precios suben. Entonces, por ejemplo, en ese caso, podría yo asegurar que los venezolanos saben que subir el salario mínimo nominalmente y por ley está mal. Sí. Entonces, creo que sí hay ciertas cosas que los venezolanos han entendido. Ahora, de nuevo yo quisiera volver a la idea de que sí, claro, puede haber muchos socialistas, la mayoría de los políticos pueden ser socialistas en Venezuela, pero estamos hablando de un tirano que está matando a la gente. Es decir, un socialismo como el de Mujica en Venezuela haría mucho por Venezuela, que no es lo que nosotros queremos, pero haría mucho por Venezuela. Ahora, yo no entiendo por qué libremente unos, digamos, la mayoría de los venezolanos, que son los que evidentemente quieren que Maduro salga del poder, no pueden pedir ayuda y que Estados Unidos libremente se la dé. O sea, hasta donde yo sé, ni siquiera tengo un argumento detrás moral de decir que hay servicio militar obligatorio en Estados Unidos. Esos que van a ir quieren voluntariamente Claro. y se enlistan Eso, voluntariamente. yo- Y Estados Unidos ya verá qué pide a cambio de eso. Y los venezolanos serán los que tengan que decidir, pero evidentemente si ellos voluntariamente lo están pidiendo a Sí, claro. gritos. Otra cosa que yo quiero decir ahí, qué pena, simplemente es el ambiente para que Estados Unidos vaya a intervenir. Primero, no creo que haya ambiente, porque Estados Unidos ya está cansado de las intervenciones militares, y mucho menos, o mucho más, cuando esta intervención signifique que esté en el patio trasero de ellos. Ellos ya están cansados, y eso es lo que está sucediendo ahorita con Trump, que está sacando los militares de Afganistán, está sacando los de Siria, está sacando los de Irak. Primero, eso es por un lado. Segundo, cuando una intervención militar implica la aprobación del Congreso de Estados Unidos, cosa... Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es Mateo. mentira, ¿Por qué? porque si es un asunto de mentira. No, seguridad es- nacional, es criterio del presidente. El Sí, presidente eso Donald yo lo Trump tengo puede consultado. intervenir. ¿Cuándo Además, podemos porque no decir que la sería. intervención Mira, en no sería Venezuela una. puede hacer no, algo, Mateo, déjame hablar, por favor. Sí, qué pena. No es una Bueno, intervención. cerremos porque ya se nos acabó el tiempo. No sería, dale. no sería una guerra. Primero, no sería una guerra. Intervención es guerra. Sería una operación sumamente rápida. No sería ilegítima, porque yo sé que usted, amigo venezolano, que está viendo la reacción, porque hay muchos venezolanos que ven la reacción, están de acuerdo y están pidiendo, están invitando a los Estados Unidos a intervenir militarmente en Venezuela. Y Colombia no se va a meter ahí. Colombia puede prestarle algún servicio logístico, prestar No, y bases ni lo militares, necesita. aeropuertos. Estados Unidos no necesita Estados ayuda de Unidos no Colombia. necesita ayuda de Colombia. Colombia no se va a meter allá y yo no estaría de acuerdo con que Colombia se meta en Venezuela, Yo creo que- porque sería agravar la crisis. Y si no hay un interés de por medio, como recuperar a los monjes, qué pena, eso es políticamente incorrecto, recuperar los monjes o parte de la Guajira y tener salida al Golfo de Venezuela, no tiene sentido meternos allá porque no hay intereses, digamos, reales y palpables. Sería una gastadera de plata, una gastadera de hombres y un desgaste innecesario para Colombia. Pero Estados Unidos sí tiene que intervenir, además los venezolanos lo están pidiendo a gritos. Yo cierro diciendo que esto es una cosa completamente libre, es decir, son el 90% de los venezolanos libremente pidiendo que Estados Unidos ayude y Estados Unidos libremente haciendo algún tipo de acuerdo con Venezuela para liberarlos. Y independientemente del ambiente que haya, yo no sé, porque además hay información muy confusa sobre lo que está pensando Estados Unidos respecto a eso, y creo que hay incluso un debate ahí entre, por ejemplo, Bolton y Pence, pero independientemente de eso, Juan Guaidó lo tiene que intentar. Mi opinión es que él lo tiene que intentar y él tiene que salir a gritar lo que María Corina ha salido hoy a decir: no podemos solos y nos vamos a morir y necesitamos ayuda. Que no se lo apruebe la Asamblea Nacional, bueno, no.
él hizo lo que pudo. Que Estados Unidos no le quiera ayudar, bueno, él hizo lo que pudo, pero el discurso de Juan Guaidó, en mi opinión, debe ser: nos estamos muriendo, necesitamos que nos ayuden. Bueno, voy a cerrar con una pregunta. ¿Qué ha dicho el Papa sobre lo que está ocurriendo en Venezuela? No ha dicho nada. Nada. Bueno, la tragedia más... Es que el Papa no es solo jefe de Estado, sino jefe No. de la Iglesia Católica, y ahí tiene una labor pastoral. Y yo creo que vamos a entender la posición del Papa más adelante, porque el protagonismo del Papa va a ser cuando los venezolanos se puedan reconciliar como sociedad. Qué No, pena, no, pero ya ahí no, salgo no. en defensa del Papa, porque Hay- el Papa no en está actuando desacuerdo. simplemente No, como le de quiero acuerdo. decir que El hay primer- pruebas de que el Papa, cuando la oposición, Exacto. cuando la MUD no quería negociar más, el Papa los obligó a negociar. Pero bueno, ya dejamos entonces la discusión del Papa y Venezuela para otro día, porque ya tenemos que cerrar, y nos vemos en un próximo episodio de La Reacción. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y leemos sus comentarios, por supuesto.